Sergio de la Rea, uno de los mayores talentos surgidos del baloncesto español en los últimos años. Un base de casi 2 metros, capaz de pasar, tirar, organizar y defender, y que ahora va a presentarse a un draft donde tiene opciones reales de salir elegido en primera ronda. ¿Qué equipos podrían hacerse con el actual jugador de Valencia Basket? ¿Dónde encaja mejor Sergio de la Rea? Y sobre todo, ¿le veremos la próxima temporada en la NBA o se quedará un año más en Europa? Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a tratar de responder a todas estas preguntas a apenas unos días de que llegue el draft de la NBA de este año 2026. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión sobre dónde quieres ver a Sergio de la Rea en la NBA. Así que, sin más dilación, arrancamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a seguir hablando del draft. Hoy justo empieza la final de la Liga Endesa, que tenéis ya la previa al completo en nuestro programa Zona de Gigantes a cargo de Sergio Vegas y de Gerard Solé, donde analizan todas las claves, donde analizan todos los puntos a tener en cuenta en una final entre Valencia Basket y el Barça, donde puede ganar cualquiera de los dos equipos. Pero antes de ello vamos a hablar de Sergio de la Rea, un nombre que ha ido creciendo o ha ido subiendo, mejor dicho, en los diferentes mocks y diferentes rankings de los medios estadounidenses, y por lo que sé, hay varios equipos en la primera ronda, entre el cierre de la primera ronda, que estarían bastante interesados en poder elegir a Sergio de la Rea de cara a este próximo draft, que se producirá en la noche del martes al miércoles 23 y 24 de junio, y que estaremos como siempre aquí en Gigantes del Básquet contándoslo en directo en una jornada especial que conduciremos tanto Alejandro Gaitán como yo aquí en el canal de YouTube y en Twitch de Gigantes del Básquet. Un Sergio de la Rea que hace poco se facilitaron las medidas oficiales del jugador de Valencia Basket, que registró una altura descalzo de 1,98, una envergadura de 2,05, un alcance de pie de 2,55,9 centímetros, un peso de 92 kilos y que le coloca como uno de los forwards barra bases altos más interesantes de cara a este draft. Un jugador con un potencial increíble y que está por ver si dará el salto a la NBA la próxima temporada y cómo podría encajar en el contexto de la NBA. Antes de pasar a hablar de proyecciones, de una comparativa NBA, puntos fuertes, puntos débiles y tal, vamos a hablar rápidamente de sus estadísticas, de cómo lo ha hecho esta temporada, tanto en Euroliga como en la Liga Endesa. En el cómputo general de ambas competiciones ha registrado 7 puntos exactos hasta el momento, 2,2 rebotes, 2,8 asistencias en 15 minutos de juego, lanzando al 43% en tiros de campo, 38,6 en triples y un 80% de acierto en tiros libres, en una temporada sumamente positiva para Valencia Basket, que ganó la Supercopa, se quedó a las puertas de entrar en la final de la Copa del Rey y llegó hasta la Final Four de la Euroliga. Y a falta de saber lo que sucede en la final de la Liga Endesa, ha sido una temporada inmejorable, bueno, sí, mejorable evidentemente, pero una temporada magnífica para el Club Taronja. Ahora sí, vamos a hablar de proyecciones. He ido repasando un poco lo que dicen los diferentes medios, el último el último mock actualizado hasta día de hoy, jueves 18 de junio. Estas cosas suelo invitar a cogerlas siempre con pinzas, porque muchas veces sí que es información. Un mock puede venir de la mano de información de ese insider que contrasta lo que le dicen los diferentes scouts, lo que le dicen los diferentes ejecutivos y agentes, donde creen realmente que estos pueden elegir. Y por otro lado hay veces donde se trata más bien de la propia opinión de ese periodista, de ese analista, de ese insider, que poco o nada tiene que ver con la realidad, que es más de un tipo especulativo. Hecha esta aclaración, vamos a hablar y vamos a exponer cuáles son los distintos rangos donde aparece Sergio de la Rea en los principales mocks, de los cuales yo personalmente más me fío. ESPN, Jeremy Hu, colocaba esta misma semana a Sergio de la Rea en el pick número 30, elegido por los Dallas Mavericks, un equipo del cual vamos a hablar en profundidad a lo largo de este vídeo. The Athletic, en una guía súper extensa, ubicaba a Sergio de la Rea en el pick número 28.
mientras que Yahoo Sports, por medio de Kevin O'Connor, seleccionaba a Sergio de la Rea en el pick número 29 para los Cleveland Cavaliers. Por otro lado, CBS, que en sus 4 mocks distintos por 4 personas diferentes no ponía a Sergio de la Rea en ninguno de ellos, lo cual me llama la atención especialmente teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, mientras que SB Nation ubicaba a Sergio de la Rea en ese pick número 30 de los Dallas Mavericks. Bleacher Report me sorprendió que ponía a Larry en el número 25 elegido por Los Ángeles Lakers, no me encaja en absoluto, ni veo que sea una elección típica del conjunto angelino. Draft Baller lo tiene el número 32 en su board, donde estarían ahora mismo los Memphis Grizzlies. Y Jake Fisher, que es un periodista independiente, ha dicho en estos últimos días que tanto Minnesota en el pick 28 como los New York Knicks en el pick 31 serían 2 escenarios realistas para el actual jugador de Valencia Basket. Mi proyección a la vista de todo lo que está sucediendo, todos los rumores que estamos viendo, es que va a poder ser elegido entre el pick 27 y el pick 34, que es el inicio de la segunda ronda. Es decir, va a ser seleccionado probablemente en el cierre de la primera ronda, al igual que le sucedió a Hugo González, y si no, bajará ligeramente a ese inicio de la segunda ronda, donde ahí podrá renegociar su contrato y tener unas condiciones distintas respecto de un jugador elegido en primera ronda que se rige por los contratos en escala rookie. Bien, comparativa NBA. Yo he leído un montón de comparativas y ninguna me ha gustado, así que os voy a traer las mías, que ya os las comenté hace unas cuantas semanas en un vídeo que dediqué a los jugadores españoles de cara a este próximo draft, y yo aquí os traigo varias. El primero es el Tomas Satoransky, que llega a la NBA desde el Barça, el Tomas Satoransky que llega a los Washington Wizards, un jugador alto que puede ocupar la posición de base, que en el contexto NBA puede ser desplazado incluso al puesto de 3, que domina el juego desde el bote, que es capaz de crear, pero que también sabe jugar sin balón. Probablemente ese Satoransky era muchísimo más físico, un atleta mucho más formado de lo que es Sergio de la Rea a día de hoy, pero Larry tiene un potencial y un talento superior, yo creo que respecto del jugador checo cuando este llegó a la NBA. Por otro lado, una comparación un poquito más peregrina sería Dalano Banton, jugador de fondo de rotación, pero que comparte ciertas similitudes con Sergio de la Rea, y lo que les diferencia es que Larry es mucho más capaz de crear desde el bote, mientras que Dalano Banton es principalmente un anotador. Pero si lo habéis visto tanto en Portland Trail Blazers la pasada temporada como esta, brevemente, en los Boston Celtics, creo que se pueden ver ciertas similitudes entre el jugador vallisoletano y el estadounidense. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de encaje, de puntos fuertes y puntos débiles en el contexto NBA después de haberle visto, a mi modo de ver, estas 2 últimas temporadas en Eurocup, en Euroliga y también en Liga Endesa. En mi opinión, y me repito respecto a lo que dije en hace unos cuantos vídeos, creo que tiene un encaje complicado desde el día 1. ¿Esto qué significa? No es un jugador plug and play, en el que tú lo colocas dentro de un sistema en el contexto NBA y te va a ofrecer el mismo rendimiento continuado durante toda la primera temporada de rookie. En mi opinión, va a requerir un largo proceso de adaptación. Y creo que la franquicia que apueste por Sergio de la Rea va a tener que ser paciente. ¿Por qué? Porque tiene que ser consciente de que su talento está ahí, pero que va a requerir un tiempo tanto de desarrollo como de adaptación, como del propio crecimiento del jugador desde un punto de vista físico, técnico y de comprensión de cómo se juega en la NBA a nivel de códigos, a nivel de propio ecosistema y luego ya del mismo juego del cual estamos hablando. Creo, y esto se ha visto en muchos momentos de esta temporada, que le faltan horas de vuelo, es decir, experiencia en situaciones de competición real, no con todo el respeto ante un 15º, un 16º de la Liga Endesa, o ante un Asvel, o ante un Maccabi Tel Aviv de la Euroliga. Es decir, le faltan muchas horas de situaciones de juego real que por momentos en esta campaña lo hemos visto gracias a haber estado en la Supercopa de Endesa, donde se alza con el MVP del torneo. Lo vimos en la Copa del Rey, lo vimos especialmente también en los playoffs de la Euroliga ante Panathinaikos, donde tuvo, no recuerdo ahora si fue el cuarto o fue el quinto, pero un partido espectacular. Ahora creo que fue el quinto partido ante los griegos, pero dicho esto, la NBA y la Euroliga son 2 mundos completamente diferentes y es necesario hablar de ese proceso de adaptación que vendrá de la mano, evidentemente, de pasar por la Liga de Desarrollo, que es muchísimo más habitual de lo que muchos
puedan pensar. Es ahora mismo un peaje que se tiene que pasar cuando se trata de un jugador joven. Para mí, en mi opinión, Valencia Basket es el lugar ideal para que Sergio de la Rea termine de dar ese paso adelante y ya cuando esté listo el curso que viene pueda dar el salto a la NBA. Pero también entiendo, y sobre todo visto o conociendo un poco cómo se están moviendo las cosas en las últimas semanas, es más que posible que podamos ver a Sergio Larrea la próxima temporada en la NBA. Pero esto no depende únicamente del jugador o de la franquicia, sino de la negociación y de cómo se sienta el jugador y su entorno cómodo con el equipo que le pueda elegir, las condiciones y el contexto en el cual pueda desembarcar en la liga estadounidense. Creo que estamos hablando de un jugador, antes ya de entrar en materia, que en 2-3 años puede ser un jugador que esté en unos 15 minutos por partido en la liga estadounidense, que se acerca, en mi opinión, mucho más a un point forward que a un point guard, es decir, es mucho más capaz de crear desde el puesto de alero, de falso alero, que desde el puesto de uno clásico, y que funcionaría muy bien, en mi opinión, como líder de una segunda unidad junto con un metepuntos que le pueda ayudar, del estilo Bones Highland, del estilo Peyton Pritchard, es decir, un jugador pequeño que te ayude a elevar el nivel de anotación y que Sergio de la Rea aporte esa calma y esa organización que toda segunda unidad necesita. Para mí, creo que Minnesota y Dallas son muy buenos destinos porque tienen ya ese perfil que le puede ayudar en ese proceso de adaptación. Minnesota tiene, o en principio va a tener, a Bones Highland, mientras que Dallas Mavericks va a contar, si no se vuelven locos, con Ryan Nembhard, que me parece un jugador súper interesante para desarrollar en ese sentido. Ahora sí, puntos fuertes. Lo primero y lo más importante, cuando hablamos de Sergio Larrea, hablamos de un jugador que tiene tamaño y que tiene movilidad. Puede defender jugadores desde el puesto de 1 hasta el puesto de 3. Lo hemos visto a lo largo de esta última temporada en la Euroliga y se ha demostrado, o ha quedado ya completamente patente, durante los playoffs de la competición continental. Y con el tiempo, yo creo que Sergio Larrea en el contexto NBA puede acabar defendiendo incluso a cuatros. De tal manera que es un perfil que te garantiza a futuro poder tener un jugador versátil para el contexto de playoffs, porque los equipos cuando lo draftean piensan no solamente en el corto plazo, sino en el rango en el cual nos estamos moviendo de finales de primera ronda a inicios de la segunda, jugadores que te puedan ayudar dentro de una rotación de playoffs. Cuando hablamos de jugadores del top 10, hablamos de otro tipo de perfiles que buscas talento, buscas impacto que pueda cambiar el curso de los acontecimientos en una franquicia. Cuando bajas a ese rango 20-30, 20-35, buscas impacto en contextos ganadores, y ahí es donde Sergio Larrea puede ayudar en el largo plazo. Hablamos también de un jugador extremadamente inteligente. Cuando le entrevisté en el pasado mes de agosto, te quedaba claro que no estabas delante de un chaval de 20 años normal, sino que estabas ante una cabeza privilegiada, tanto desde un punto de vista más humano, como especialmente en el baloncesto, la puesta de largo sobre una cancha de básquet, que se vio en el Eurobasket cómo fue adaptándose a un contexto extremadamente difícil, teniendo que ser el líder de una selección española con la complejidad añadida de un sistema ofensivo como es, o como era más bien, el de Sergio Scariolo. Es un jugador, insisto, súper inteligente, comprende todo lo que le rodea, qué debe hacer y por qué debe llevarlo a cabo. De esto se deriva, en mi opinión, su capacidad de evolución, y creo que solamente basta ver cómo ha ido progresando bajo las órdenes de Pedro Martínez en estas dos últimas temporadas, incluso a pesar de que haya tenido momentos donde ha estado sin jugar o ha jugado poquito. Pero creo que eso ha ayudado a su progresión y a su establecimiento como uno de los jugadores más interesantes del contexto europeo. Otro punto fuerte que tiene Sergio de Larrea es su tiro a pies quietos. De acuerdo a los datos que tengo disponibles, Sergio de Larrea ha lanzado el 40,3% en triples en catch and shoot durante esta temporada. Un 40% en triples, en tiros en recepción, mejor dicho, es un dato espectacular para alguien tan joven, para un jugador que está dando sus primeros pasos en la competición y sobre todo en un contexto como es la Euroliga, donde no existe ese concepto de tiro a pies quietos, donde es realmente difícil poder tirar en una situación de recepción porque todos los rivales son capaces de llegar a puntear, la cancha es más pequeña, no existen las mismas normas defensivas que tenemos en la NBA. Y es especialmente certero en ese sentido en el triple frontal, tanto tras bote como tras pase, donde ha anotado el 43,5% de sus intentos. Y además el codo izquierdo, donde ha conectado el 42,9%. Sergio Larrea tiene un control del juego ofensivo que es lo que yo considero
que es su principal virtud, es el principal punto a explotar y a desarrollar, y es lo que creo que deberían ver las franquicias cuando analicen a un perfil como Sergio de la Rea. Creo que como gestor del bloqueo directo, especialmente desde una segunda unidad, puede ser interesante porque puede anotar desde lejos, puede distribuir, puede conectar con triangulaciones, puede alimentar a un grande tanto por encima del aro como en continuaciones cortas y largas. Para mí es un perfil muy interesante dentro del contexto actual que vive el baloncesto. Dicho esto, dicho lo bonito, vamos con lo menos bonito, con los puntos débiles que tiene ahora mismo Sergio de la Rea. En mi opinión, tiende a pasar momentos de inconsistencia, de lagunas, de errores que forman parte, evidentemente, del crecimiento de todo jugador joven, más si cabe cuando estamos hablando de alguien que tiene tanto tiempo el balón en las manos. Aprenderá a limitar esas lagunas, aprenderá a controlar mejor ese tipo de cuestiones, pero a día de hoy es un punto débil, lógico, cuando estamos hablando de un chaval de 20, 21 años, porque creo que cumple en diciembre, para ser de 2005. Por otro lado, si antes decía que es realmente positivo su rendimiento desde el tiro tras pase, en el tiro tras bote ha sufrido un poquito más de lo esperado. A lo largo de esta temporada, el jugador de Valencia Basket ha estado en un 31,8% en tiros en suspensión, que es un dato bajo, pero que en un contexto o en un panorama europeo y español por extensión no es tan negativo, porque muchos de esos lanzamientos son desde la media distancia, están realmente punteados o, en el caso de Sergio Larrea, se producen en los últimos momentos de posesión porque la jugada ha embarrado o por diferentes cuestiones. Esto no me preocupa tanto como probablemente a cualquier analista estadounidense que vea el simple dato y diga no tiene capacidad de lanzamiento. ¿Por qué? Porque me he visto los partidos y sé de lo que hablo, así que creo que ese 31,8% debe cogerse con pinzas y tiene mucho más recorrido, porque al mismo tiempo el volumen de lanzamiento desde tiro tras bote es mucho más bajo respecto del tiro a pies quietos, que es lo que yo creo que debe marcar un poco el desarrollo o el prisma a través del cual se mira a un jugador joven del tipo que es Sergio Larrea. En defensa, lo decía antes, es un jugador positivo, es un jugador que ayuda bastante, que no es un stopper, pero que puede hacer un buen trabajo ahí, porque puede cambiar, puede hacer un switch, puede defender lo que decía antes desde el puesto 1 al puesto de 3, pero creo que en el contexto NBA va a acabar defendiendo en sus primeras temporadas, lo más seguro, que a wings, pero wings, es decir, aleros más bien bajitos, no grandes portentos físicos que puedan ser más un 4 que un 3, y tampoco jugadores que sean un 2, pero que estén más cerca de ser un 1 por una cuestión de velocidad, de desborde, de fisicalidad, de experiencia también en última instancia. Por lo tanto va a requerir ese periodo de adaptación a la NBA, porque los guards eléctricos o los wings completamente físicos pueden pasarle por encima para un jugador que va a necesitar aclimatarse a ese contexto de la NBA. Y luego, ya como último punto negativo que quiero destacar del caso de Sergio Larrea, son las finalizaciones y su capacidad de anotar cerca de la pintura. Y esto sí que es algo cierta medida preocupante con el jugador vallisoletano, porque tiene que dar un paso adelante ahí si quiere ser un base, si quiere ser un jugador que tenga el balón en las manos. Porque Sergio Larrea en esta última temporada en Euroliga y en Liga Endesa ha sufrido muchísimo para llegar al aro, para tener acciones en el área restringida, para que nos hagamos una idea, aunque lo vaya proyectando en la pantalla. En Liga Endesa ha lanzado el 54% en el aro y en la pintura, y en Euroliga al 60%, cuando la media de la competición ronda el 70% de precisión. El aro va a seguir siendo, hasta que siga desarrollándose el baloncesto, la principal zona de anotación en términos de probabilidades y de porcentajes de toda la cancha. Es la zona más difícil de defender, es la zona más próxima a la canasta, por tanto se incrementan las probabilidades de anotar, y ahí es donde jugadores como Sergio Larrea tienen que hacerse grandes, tienen que terminar de desarrollar su físico para absorber los contactos, para extender el brazo y sacar esas finalizaciones, así como terminar de desarrollar su paquete de habilidades en bombas cortas, en bombas largas, tiros de media distancia corta, para poder crecer, para poder sumar puntos fáciles y que le puedan ayudar de cara a construir ese perfil de point forward que, en mi opinión, es el camino a seguir con Sergio de Larrea. Vamos a cerrar el vídeo hablando un poco de dónde quiero verlo y las expectativas NBA que podemos tener con Larry. Para mí, lo decía antes, Dallas y Memphis Grizzlies serían dos escenarios que
que creo que son positivos. Se ha hablado de Minnesota, se ha hablado de Cleveland, se ha hablado incluso de los New York Knicks. Los Knicks creo que a día de hoy pueden ser incluso un escenario posible. Hablo desde un punto de vista más analista, sin ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque James Dolan ya ha dejado claro que no va a querer ser un equipo del segundo apron del impuesto de lujo, y eso va a significar que van a tener que renunciar a jugadores, entre ellos Landry Shamet, de tal manera que van a buscar jugadores que sean baratos, jugadores que les ayuden a completar la rotación, y ahí podría entrar un Sergio Larrea que, como número 31 del draft, es decir, segunda ronda, podría tener un salario notablemente más bajo, podría ser parcialmente garantizado en un equipo como los New York Knicks, donde yo creo que no va a tener espacio, no va a tener margen para poder crecer ni para poder desarrollarse, pero sí que no me parecería un lugar donde sería extraño que acabase Sergio Larrea. Por otro lado, Leon Rose procede de la agencia de representación CAA y Sergio Larrea, su agencia de representación es la misma que esta, que es con la cual trabajan ahora mismo los New York Knicks, como vemos en Jalen Brunson, OG Anunoby, Karl Anthony Towns y, si no me equivoco, Josh Hart es el otro que completa esa lista. Así que es un escenario a tener en cuenta, pero creo y me gustaría ver a Sergio Larrea en un equipo que le dé oportunidades, en un equipo donde él pueda equivocarse, donde pueda crecer, donde pueda tener minutadas amplias, y ahí aparecen los mencionados Dallas Mavericks y aparece también Memphis Grizzlies, que está en su particular reconstrucción, donde a día de hoy no saben muy bien por dónde van a ir los tiros. Así que poder desembarcar en un lugar como Memphis, que tienes además a Santi Aldama, no sabemos qué va a ocurrir con él, lo digo por una cuestión de que los Grizzlies están ahora mismo en proceso de reformulación, podría ser un lugar interesante. Memphis ha apostado mucho por perfiles de este estilo, es decir, jugadores que llegan verdes, pero que acaban desarrollándolos porque tienen un fenomenal cuerpo técnico que ayuda a crecer a todos este tipo de jugadores elegidos en el cierre de la primera ronda y en el inicio de la segunda. Estoy pensando en Santi Aldama, sin ir más lejos, Desmond Bane, el fallecido Brandon Clark, Jalen Wells, Gigi Jackson. O sea, ha habido un montón de jugadores en estos últimos años que han apostado por ellos desde el cierre de la segunda ronda, de la primera ronda y el inicio de la segunda, y que les ha acabado saliendo muy bien. Y Dallas Mavericks, pues bueno, creo que no desentonaría en absoluto en una franquicia que está creciendo después de la salida de Jason Kidd y de Nico Harrison, y que Masai Ujiri y Mike Smith pues son dos analistas, dos ejecutivos, que pues yo creo que tienden a apostar bastante por este tipo de perfiles que puedan acabar siendo late bloomers en la NBA. Creo que si da el salto a la liga el próximo año no tendrá muchos minutos, acabará mucho tiempo en la liga de desarrollo, pero poco a poco acabará ganándose su hueco, porque es un perfil que tiene un potencial enorme, que tiene una capacidad de desarrollo y una inteligencia que no van a pasar desapercibidas, y en mi opinión puede acabar teniendo su oportunidad en la NBA. Ahora bien, ¿qué acaba ocurriendo? No lo sabemos, no tenemos esa certeza a día de hoy, pero sí que parece que en las últimas semanas Sergio Larrea está creciendo, está subiendo en los mocks y en los rankings, y eso podría traducirse en una elección en primera ronda de este draft de 2026, que se celebrará en la noche, la primera ronda, del 23 al 24 de junio en la ciudad de Nueva York, donde también tendremos evidentemente a Daimara y a Papa Miller como los otros españoles que completarán la noche del draft. Hasta aquí el vídeo, hasta aquí el análisis. Dejadme en comentarios lo que opináis de toda la película que os he contado, dónde os gustaría ver más a Sergio Larrea, dónde os encaja más y menos. Y por último, como siempre, suscribíos aquí a nuestro canal. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo, porque mañana hay sorpresa. Mañana se viene Luka Doncic al canal, así que nos vemos, un saludo y hasta la próxima.